Dale un high five al que está a tu lado, dile qué bueno que estás aquí. Quiero decirte que si llegaste a este lugar o estás conectado por la aplicación o estás viendo este mensaje grabado en las redes y estás buscando escuchar de Dios, vas a recibir respuesta hoy. Yo estoy seguro que para alguien que llegó preguntándose, llegó cargado o cargada a la expectativa si hoy verdaderamente tú llegaste diciendo: Dios, yo quiero que tú me hables hoy, yo necesito que hoy verdaderamente hables a mi vida. Quiero decirte que Él lo va a hacer. Él sabía el deseo de tu corazón. Estoy emocionado esta mañana con el mensaje porque sé que le va a hablar directamente a personas que hace algún tiempo están esperando esa invitación, específicamente para algunas personas. Señor, yo te doy gracias porque sé que tu palabra va a tocar el corazón, que tú nos vas a inspirar, que tu Espíritu Santo nos va a conmover, nos va a llevar a reconocer que te necesitamos, Señor, y vamos a recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta es la cuarta de una serie titulada Sueña en Grande. Hoy el tema es un quote directo de Mateo 24. Camina en dirección a Jesús. Pero no podemos desconectar el título del subtítulo. Es Sueña en grande, camina en dirección a Jesús. Hemos estado tratando de definir cómo se ve esta idea que escuchamos tantas veces en la sociedad y la cultura de soñar en grande. ¿Cómo se ve eso para un seguidor de Jesús? Y cuando algunos escucharon este título en nuestra comunidad, no les emocionó el título ni les conectó la serie. Y eso no debe sorprendernos. Me sentaba con Cristina, mi esposa, para orar y preparar este mensaje juntos. Y ella me comentaba cómo al principio, inicialmente esta serie no le conectaba. Y yo le digo: Cristina, ¿por qué razón? Y ella lo pone de esta forma. Ella dice que mientras hay personas, y dice como tú, me señala, que aparentan caminar en dirección a lo que sea que Dios les invita a hacer, inmediatamente. Tú eres así, John. Ella me dice: hay personas como yo que toda la vida han luchado con no quedarse paralizados por temor a cometer errores y a fallarle a Dios. Cuando yo escucho estas palabras de Cristina, me parecen tan reales. Fíjense que son personas que aman a Dios. Son personas que genuinamente desean seguirlo. Pero que muchas veces lo que los detiene, lo que los paraliza, es el temor de fallarle a Dios, de perder de vista a Dios. Algunas personas quizás se relacionan con esta expresión: salirse de la voluntad de Dios. Y por temor a eso se quedan paralizados. Y hoy vamos a comenzar en una historia que nos va a hablar directamente en Mateo 14 acerca de caminar en dirección a Jesús. Es una historia muy conocida que comienza en el verso 22 en adelante y leemos. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron
aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Si hoy tú llegaste aquí y sientes que estás estancado o estancada en el caminar o la dirección que Jesús te había invitado a tomar, yo quiero comenzar preguntándote: ¿qué te paraliza? ¿Qué te detiene? Porque en ocasiones nos paraliza lo alto de las olas y lo fuerte de los vientos. ¿Qué quiero decir con lo alto de las olas y lo fuerte de los vientos? Quiero decir lo inesperado, lo súbito, lo repentino de las crisis en nuestra vida. Esta realidad de nuestra existencia humana, que hoy podemos estar perfectamente bien. Las cosas en nuestra casa parecen estar bien. En tu universidad raramente pasa, pero cuando pasa tú dices: no lo puedo creer, las cosas parecen estar en el trabajo. Después de largo tiempo las cosas están bien. Y tú dices: llegué, esto era, aquí estoy. Los discípulos antes de este momento se sentían de esa forma porque acababan de presenciar en Mateo 13 el milagro de la multiplicación de los panes y peces, en el que Jesús alimenta más de 5,000 personas con solo un par de panes y un par de peces. Este milagro es uno de los más que se relata en los evangelios, se repite, es importantísimo. Ellos estaban allí con Jesús y ellos vieron cómo Jesús hizo un milagro tan increíble. Y dice la historia que Jesús los envía a que se le adelanten, se monten en la barca, y entonces lo súbito, lo repentino de la tormenta. Recuerdo cuando comenzamos Mar Azul, el Señor comenzó a traer personas que empezaron a acercarse a Él, a caminar en su dirección. Y nosotros preparamos por primera vez, el primer punto de partida en Mar Azul fue en el 2010, poco después de haber lanzado. Se veía que el Señor estaba haciendo algo en nuestra comunidad. Estábamos a punto de bautizar un número hermoso de personas. Era el primero. Cristina y yo no podíamos esperar ese día. Sentíamos que las cosas estaban fluyendo en dirección hacia lo que Dios nos había llamado a hacer. Y nuestra hija Sofía cae en el hospital con un virus respiratorio en aquel momento. Entra por emergencia y vemos como cada día se va poniendo peor, cada día se va poniendo peor, hasta que de emergencia pasa a intensivo. Y no solo pasa a intensivo, sino que cada día perdía más respuestas, ya no se despertaba. Y recuerdo sostenerla y ver esos momentos de padres e hijos cuando están poniéndole sueros a los hijos o a alguien que tú amas y no le encuentran la vena y tratan en todas partes del cuerpo. Y tú estás ahí preguntándote: Señor, pero si todo estaba bien.
lo súbito, lo repentino, lo momentáneo, no lo viste venir de las crisis en la vida. Y en ese momento viene el enemigo y comienza a susurrarte, porque así es que funciona. Comienza a decirte, y eso que tú eres seguidor de Cristo, y eso que tú amas a Dios. Si Él te amara, como Él dice que te ama, no permitiría que tú estuvieras pasando por esto. Oye, que le pase eso a alguien que no lo está haciendo, pero que te pase a ti. Y Él se pasea en el mismo cuarto donde tú estás viendo la crisis, y a la misma vez, en nuestro caso, pudimos comenzar a experimentar la presencia de Dios con nosotros aún en el momento de crisis. Pero nos sorprendió lo súbito. Cristina fue levantada por el Señor de esa experiencia y salimos de ahí. Pero recuerdo lo que me impactó fue lo súbito, lo inesperado. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu historia? Quizás jamás pensaste que pasarías por un divorcio. O que enfrentarías la muerte de un ser querido. O que aquello que con mucho sacrificio construiste no funcionó. Aquella empresa o esta situación con un amigo o amiga o la crisis relacional por la que pasaste y sentiste que Jesús te había dejado. Sentiste que Él se quedó en el monte donde te dijo que caminaras. El verso 22 dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras Él despedía la multitud. La realidad fue que fue Jesús quien los envió a enfrentar esa tormenta. ¿Ustedes creen que a Jesús le tomó de sorpresa la tormenta? Él sabía que ellos iban a enfrentar la tormenta, pero Él no les dio un aviso del weather. No les dijo, les adelanto que las condiciones del tiempo van a ser estas. Crucen. Él no lo hizo. Él sabía que en su camino iba a haber una tormenta. Y puede ser que lo que te paralice es lo alto de las olas, lo fuerte de los vientos, o el mito de que si la dirección que llevas es de Dios, se supone que no tengas tormenta. ¿Ustedes han escuchado ese mito alguna vez? Quizás no te lo han dicho de esa forma, pero la realidad es que muchas veces pensamos, si esto es de Dios, la forma en la que yo voy a saber que es de Dios es que se van a abrir las puertas, es que esto está planchado. Porque eso es lo que muchas veces nos enseñan. Si es de Dios, no hay nada que lo pueda detener. No hay nada que lo pueda. Y la realidad es que hay mucha verdad dentro de eso. Pero no hay nada que lo puede detener. Pero no quiere decir que no va a haber algo que va a intentar detenerlo. No quiere decir que no vas a enfrentar nunca una tormenta. La realidad bíblica, la realidad que enseña la palabra completamente es que aun cuando es de Dios, vamos a enfrentar tormentas. Situaciones súbitas. Pero lo que nos detiene muchas veces, o lo que te detuvo muchas veces, es que empezaste a caminar y vistes viento contrario. Y dijiste, pues no es de Dios, tengo que esperar hasta que encuentre la ruta libre de tormenta. Cuando la realidad es que muchas veces el camino hacia lo que Dios quiere es a través de una gran tormenta. Dile al que está a tu lado, van a haber tormenta. Que eso no te detenga, que eso no te detenga, dile que eso no te detenga, que eso no te detenga. En ocasiones lo que nos paraliza es el no saber todos los detalles y el no sentirnos preparados. Escuchen, Jesús nunca prometió darnos todos los detalles. Eso no aparece en ningún lugar de la palabra. Incluso lo que Él prometió fue que si lo seguíamos a Él, Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Eso sí Él lo prometió y eso a mí me anima muchísimo. Saber que su promesa es que no importa lo que yo atraviese, Él está conmigo. Él estaba conmigo en el cuarto cuando yo no podía tan siquiera mirar y mantener mis ojos sobre Sofía porque no la encontraba en la vena. Y Él estaba conmigo aún en ese lugar. Él está contigo
en el peor de tus momentos. Esa es la promesa en Mateo 28:20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Lo que sí vemos en la palabra y lo que Él constantemente nos pide es que caminemos. Caminemos, la traducción bíblica es igual a que confiemos. ¿Ok? Cuando nosotros vemos que Dios nos está invitando a caminar, es una invitación a confiar. Y en ocasiones lo único que vamos a recibir de Dios es el próximo paso. Escucha, en la mayoría de las ocasiones, lo único que vas a recibir de Dios es el próximo paso. No todo el plan, no todos los detalles. Recuerdo cuando nosotros orábamos por un lugar para comenzar Mar Azul, aquellos 14 valientes reunidos en una casa, y teníamos una cosa clara. El Señor había puesto en nuestros corazones un pueblo, el pueblo de Guaynabo. Eso era todo lo que sabíamos con claridad. Y empezamos a buscar lugares en Guaynabo, espacios, y no fue hasta que llegamos a aquel sitio abandonado detrás de Villa Campestre, aquellas escaleras donde se había grabado Jumanji, aquel lugar, el pesebre detrás de Villa Campestre, que el Señor nos puso en el corazón, ok, este es el lugar para comenzar. Lo único que nos había dado, y en ocasiones lo único que Él te da, es un sentido general. Y miren, las personas piensan que con el tiempo tu relación con Dios es tan real que Él te da más detalles. Si tú estás esperando y tienes la expectativa que los próximos años Dios te dé más detalles, mi experiencia es que no es que Él te va a dar más detalles. La madurez radica en que tú tienes más confianza. Que cuando Él te dice algo general, tú dices, pues por ahí voy, y Él me va a decir entonces lo que voy a hacer. Y cada vez haces eso con más confianza. Pero no es que te da más detalles, es que ha crecido en ti la confianza de caminar. Déjeme darle un ejemplo de esto en Génesis 22. Miren a Dios hablándole a Abraham, le da algunos detalles y otros no. Dice, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Le da un lugar general. Una vez allí, ofrécelo como holocausto. No le dio el tiempo, la hora. Una vez allí, y ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Esta es la invitación de Dios que yo conozco y que veo constantemente repetida en la palabra. Él te dice, ve en esta dirección general y vas a hacer algo como esto, y yo te voy a indicar y te voy a decir. Y tú dices, Señor, pero dame el plan ahora. Quiero saber cuándo entro, a quién llamo, cuál es el número, cómo se ve la persona. Dame todos los detalles. Él nunca nos da todos los detalles. Es más, uno de nuestros autores favoritos se llama Henry Nouwen, y él escribió lo siguiente: madurez espiritual no es saber todo lo que tienes que hacer en la vida, sino saber qué es lo próximo que tienes que hacer. Oye, siéntete privilegiado si tú entiendes con claridad qué es lo próximo que tienes que hacer. Si en tu corazón tienes una indicación de Dios, celebra eso, porque eso es lo que vas a tener por ahora y eso es lo que necesitabas. Miren lo que promete el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Déjeme mostrarle algo. Ciertamente el bien y la misericordia pero dilo fuerte conmigo, si tú no te estás moviendo, ¿cómo quieres que el bien y la misericordia te sigan? Si te quedaste detenido, si no estás caminando en dirección a Jesús, no vas a ver el bien y la misericordia siguiéndote. Porque la fe en Jesús es una invitación constante a caminar tras Él. Pero si no te estás moviendo, no puedes seguir a nadie. Dile al que está a tu lado, muévete. Pero menéalo, dile, muévete, hermano, tienes que moverte.
Muévete, muévete. Mira, en nuestra historia, el verso 28, Pedro dice, Señor, si eres tú, mándame a que vaya a ti sobre el agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Una palabra con 3 letras. Ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Fíjense que Jesús le dice ven a Pedro, pero no le da ningún otro detalle. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes en la posición de Pedro creen que Pedro se sentía preparado y capaz para caminar sobre el agua? ¿Ustedes creen que cuando él escuchó las palabras ven, él dijo perfecto, ahora es que voy a poner mis clases de walking on water en acción? He estado por los últimos años preparándome, he tenido mis técnicas, he venido corriendo sobre el lago, he dado mis pasitos. Este es el momento, estoy ready. Me dijiste ven, pues claro, me hace sentido. Estaba esperando que me dijeras, porque yo tengo todo lo necesario para caminar sobre el agua. Yo sabía que este momento iba a llegar, by the way. Yo sabía que tenía que salir del barco y caminar sobre el agua, ser el primer ser humano en la historia de la humanidad en caminar sobre el agua. I knew it. Yo estoy preparado. I'm so ready. I'm so ready. Voy, aquí voy. ¿Creen que cuando Jesús le dijo ven, él dijo, espera, chacho, arrancó? No. Él no se sentía preparado. Y escúchame, porque posiblemente tú estás paralizado o paralizada porque no te sientes preparado para caminar en dirección a lo que Jesús te está invitando a hacer. Que puede ser tan sencillo como caminar en dirección a reconciliar una relación. Que puede ser tan complejo, es sencillo pero es complejo, caminar en la dirección de pedir perdón. ¿Crees que te sientes preparado cuando Él nos invita? La respuesta es que casi nunca nos vamos a sentir preparados. Y es normal. Pero este temor que nos paraliza, si nos detiene, es normal sentirse no preparado, pero si te detiene y te paraliza, lo que has hecho es que has puesto tu mirada en tus capacidades y no en la capacidad de Dios de hacer a través de ti lo que Él te está invitando a hacer. Una vez más, si te paralizas por no sentirte preparado, estás confiando más en tus capacidades que en lo que Dios puede hacer a través de ti. Pero nuestro llamado a ser un seguidor no es a tenerlo todo cuadrado y sentirnos preparados. Es entender que cuando Dios nos llama, cuando Él nos invita, Él nos prepara. Él va a usar el mismo proceso y aún las tormentas para prepararnos. Cuando hablaba con Cristina sobre este mensaje salieron tantas cosas y recordábamos un momento en el que ella no se sentía preparada para asumir la invitación que Jesús le estaba haciendo. Un día llega un americano a casa llamado Matt Gowley. Ya habíamos conectado con él en la iglesia. Él trabajaba para un ministerio llamado Vida Joven, donde se preparaban y se lanzaban discípulos de Jesús para ser mentores, introducir Jesús a la persona de jóvenes que jamás lo habían escuchado. Era la preparación de misioneros locales. Y Matt llega a casa, San Pedro, la J10, y se sienta en la mesa y le dice a Cristina, Cristina, yo he estado orando y creo que tú pudieras convertirte en una mentora de vidas jóvenes, que era la rama de ese ministerio que trabajaba con madres adolescentes embarazadas. Y el propósito de este ministerio era que tú te infiltrabas en escuelas y en lugares donde hubieran madres adolescentes que habían quedado embarazadas y tú empezabas a caminar junto a ellas para ser su amiga, su mentora,
ayudarla en el proceso y mostrarle a Jesús, independientemente esa madre creyera o no creyera, respondiera al amor de Jesús o no, tú estabas llamado a hacer eso. Y viene este americano y le dice a Cristina, yo creo que tú puedes ser quien comienza esto en Puerto Rico. Y esto estaba bien fuera de la zona de confort de Cristina. Aquellos que nos conocen saben que yo soy más extrovertido y Cristina es más introvertida. Que a veces yo me bajo aquí y veo a alguien, voy corriendo, le doy un beso en el cuello, lo abrazo y después me doy cuenta que es la primera vez que lo he visto. Aquellos que han pasado por esa experiencia, es normal. Pero Cristina se queda un poco más atrás. Ella te hace hola, te dice peace. Su personalidad iba a ser retada en un ministerio como este. Ella había participado en diferentes roles, invitaciones que Dios le había llamado, como la de cantar en el worship y dirigir. Y ahí ella se sentía que conocía. Pero esta idea de entrar como una infiltrada en las escuelas para encontrar madres embarazadas, caminar con ellas y presentarles el amor de Jesús era un reto. Sin embargo, era un reto que ella sabía que Dios le estaba diciendo, es importante que en esta temporada de tu vida camines en esta dirección. Quiero mostrarte algo, quiero hacer algo en tu vida. Cristina me decía que en ese proceso Dios hizo el trabajo más profundo en su vida. Pero ella no se sentía preparada, sino que ella estuvo dispuesta a tomar el primer paso. Ella estuvo dispuesta a comenzar en la dirección que Dios le había mostrado. Y en ese proceso Dios la preparó. Y recuerdo que tuvo que ir y prepararse teológicamente. Cogió clases en lugares que yo hubiera querido coger clases de teología. Pero ese lugar la llevó a ella y no a mí. Yo dije, Dios, bendice a Cristina. Yo agradezco lo que Dios hizo en su vida porque es una muestra de que cuando tú das el primer paso, aunque no te sientas preparado, Dios te prepara en el camino. Y entonces Cristina, tiempo después, como el primer año, después de haber comenzado, está liderando 10 madres embarazadas y ya adolescentes, ya han tenido sus bebés y las quiere llevar a un campamento en Nueva York donde ellas tienen la mejor semana de sus vidas, donde cuidan a sus bebés, le dan una semana de diversión, porque aunque ellas son madres, todavía son adolescentes. Y este proceso ha transformado su vida y esta semana está diseñada para que ellas se sientan amadas y conozcan el amor de Jesús. Pero es un sacrificio hacer esto. Y Cristina dice que sí, junto a Fabiola y a Tamara, 3 líderes, 10 madres con 11 bebés. Ahora hay 24, se montan en un avión aquí en Puerto Rico y llegan a JFK en Nueva York. Y de allí tienen que coger como 4 o 6 horas en trenes para llegar al campamento. Y la brava de Cristina con sus mentoras, sus madres y sus bebés se montan en trenes para ir al campamento. Imagínense en la imagen, 3 mujeres con 10 mujercitas con un paquete de 11 bebés por ahí, llegando al tren con maletas. Y estas mujeres decididas a hacerlo. Pero aunque Dios te llama, no significa que todo va a ser smooth. Y recuerdo que yo estoy predicando un domingo. 2 cosas pasaron. La primera noche, antes del domingo, me llama Cristina, su voz temblorosa. Me dice, John, ora por nosotros. Perdimos uno de los trenes. Y ahora tenemos que estar varadas en esta estación acá arriba. Y ahí no había nada de comer en una estación en el Jurutungo. Búscalo en Google, aparece. De camino a este lugar en Nueva York, ella dice, perdimos y estamos aquí. Estamos literalmente en la estación tiradas con las mamás y los bebés. Ora para que Dios esté con nosotros. Porque las tormentas y las situaciones pasan. Pero oramos para que Dios estuviera con ellas allí. Estuvieron un par de horas allí varadas, pero finalmente pudieron tomar otro tren que iba en la dirección correcta y llegaron muchísimas horas más tarde, pero llegaron.
Pero ella me dice, Jonathan, ¿sabes qué? En aquel lugar fue milagroso porque los bebés se sentían bien cómodos, los bebés ni lloraron, ellos estaban como pasándola bien, las mamás estaban contentas, ¿sabes? Ella no sabía ni explicar lo que había pasado en aquel momento de tormenta. Es que Dios estaba con ellas en medio de la tormenta. Y la segunda cosa que sucede es que estoy predicando el domingo y me traen una nota explicando que uno de los niños que fue con ella se había caído del segundo piso por una ventana. Y habían unas rocas y el niño cayó entre medio de las rocas, y cuando fueron es un milagro porque no encontraron nada, lo llevaron al hospital, le hicieron todas las... Pero ustedes se imaginan Cristina contándome y dándome updates de que está en el hospital, le están haciéndole los chequeos al nene. El nene no tenía absolutamente nada, pero se cayó del segundo piso. Y fue una experiencia que para siempre cambió las reglas de cómo se trabajan los screens en esas cabañas en el campamento. Tormentas, pero la historia de alguien que decide dar el primer paso y que en esa obediencia Dios los prepara. Y jóvenes hasta el día de hoy, de esas 10 que fueron, nosotros sabemos que Jesús les agarró el corazón y su destino eterno, a pesar de lo que nosotros podamos ver o conocer de sus vidas, en ese campamento el destino eterno de muchas de esas jóvenes fue transformado para siempre, y eso vale la pena y eso hay que celebrarlo. Yo acabo de decir que se transformaron destinos eternos y 2 o 3 dijeron amén. Yo creo que ustedes pueden hacer mejor que eso. Yo creo que ustedes pueden celebrar que el destino eterno. En ocasiones lo que nos paraliza es el miedo a perder de vista a Jesús, y termino con esto. El miedo de perderlo de vista es el miedo a fallarle porque nos conocemos demasiado. Y nosotros sabemos que es posible que nosotros tomemos el primer paso, pero después que estemos fuera del barco nos van a dar unas ganas increíbles de volver hacia atrás. Y yo sé que algunos de ustedes saben lo que yo estoy hablando. Verso 30, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Pedro quitó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Y si eso está escrito ahí, es para recordarle a todo el que lo lea que si le pasó a Pedro, te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Yo siempre he dicho que lo que el enemigo quiere que suceda cuando tú veas esta historia es que te enfoques en la parte de que después de dar el primer paso, el hombre comenzó a hundirse. Y yo creo que él a veces ha tenido éxito en que tú digas, ves que yo soy como Pedro, yo voy a arrancar pero yo me voy a hundir. Así que yo no puedo moverme porque es que tengo temor a hundirme. No, la historia está aquí para que tú veas lo que Dios quiere que tú veas. Y lo que Dios quiere que tú veas es que una decisión errónea no va a eliminar el plan de Dios para tu vida. El hecho de que tú decidas después de comenzar, espérate, tengo que ir para atrás, o después de dar un par de pasos te hundas y te sientas que le fallaste a Dios, la historia está aquí para que tú recuerdes que eso no elimina la gracia de Dios sobre tu vida. Y que Él sabía que cuando Él te invitó y te dijo ven, Él sabía que en algún momento tú ibas a perderlo de vista. Pero la historia está aquí para que tú leas que enseguida Jesús le extendió su mano, lo que significa que aunque nosotros perdemos de vista a Jesús, Jesús nunca nos ha perdido de vista a nosotros. Nunca nos ha perdido de vista. Él enseguida le extendió su mano y lo levantó y le dijo, ¿por qué dudaste? Tú sabes, si yo verdaderamente te dije y dejaste que las cosas que estaban a tu alrededor te hicieran quitar la mirada de mí. Pero eso no lo detuvo de levantarlo y no lo detuvo de convertirlo en el líder de la iglesia naciente. Recuerdan que Jesús dijo, yo voy a construir mi iglesia y el reino
de las tinieblas no va a poder contra ella. ¿Saben con quién él comienza? Con Pedro como líder y con aquellos discípulos imperfectos pero valientes. Así que perder de vista a Dios verdaderamente es no salir del barco, no dar el primer paso. Si tú estás aquí hoy y tienes temor de fallarle a Dios o de salirse de su voluntad, yo te voy a decir que es salirse de la voluntad de Dios. Que Él te haya invitado a dar un paso en dirección a Él y que tú estés paralizado o paralizada. Que tú no estés dispuesto a dar el primer paso. Eso es verdaderamente perderlo de vista. Pero dar el paso y comenzar a caminar, aún hundirte, es parte del proceso. Y este mensaje termina en Proverbios 3:6, cuando dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un llamado a tomar tu próximo paso. Y para algunos que están en el barco, algunos que ya han puesto su fe en Jesús, este mensaje son 3 palabras. El Señor te dice: ven. No te está dando todos los detalles, no te está dando el plan. Te está diciendo: no dejes que el temor de volver atrás, de hundirte, el tamaño de las olas, lo súbito y lo repentino, el que no te sientas preparado, no dejes que nada de eso te detenga. Yo no sé qué el Señor te invitó a hacer, qué Él te ha estado hablando cuando has escuchado soñar en grande. Posiblemente hay alguien entre nosotros que luego de un proceso duro de divorcio, un fracaso matrimonial, ha estado estancado y no se ha abierto a la sanidad. Y el Señor quiere decirte: ven, quiero que camines en esta dirección. Y posiblemente para ti, después de muchos años, soñar en grande es: yo estoy dispuesto a crecer. Y si Dios lo permite, comenzar una nueva familia. En esa dirección posiblemente hay otra cosa pasando en tu vida que es bien grande. Quizás es la idea de poder sentarte con tu hijo, aquel que no puedes tan siquiera tener una conversación normal con él. ¿Qué es soñar en grande para ti? Yo no sé qué te ha paralizado, no sé tampoco, pero hoy a ti que estás en el barco, Jesús te dice: ven. Y para otros, el llamado es el de montarse al barco. Es la idea de comenzar a obedecer a Jesús, que dijo: móntate en el barco y espérame. Es decir, voy a seguir a este maestro, que nosotros ya sabemos que más que maestro es el salvador de nuestras vidas. Es el creador del universo, quien vino a esta tierra para morir y resucitar, para enseñarnos que estábamos lejos de Él y que no podíamos arreglar nuestra relación y que habíamos cometido tantos errores que estábamos destinados a vivir una vida separada de Él. Y nosotros sabemos esos errores, pero lo que no sabíamos es que Él sobre su propio cuerpo cargó con esos errores y sobre todo cargó con la culpa y la vergüenza que esos errores traen a nuestras vidas, para que nosotros pudiéramos caminar libre del peso de nuestros errores pasados, para que pudiéramos caminar libre de la culpa de una vida lejana a Dios. Y hoy, si estás aquí por primera vez o por 10ª vez, pero no has comenzado esa relación con Jesús, hoy que llegaste en este mensaje, Él te invita y te dice: ven, camina en dirección hacia mí. ¿Qué tal si nosotros abrimos nuestro corazón? ¿Qué tal si nosotros le damos oportunidad a que el Espíritu Santo, que nos convence, hable a nuestras vidas? Y si alguien hoy necesita responder a Jesús, por primera vez montarse en el barco o reconectarse con Él luego de muchos años de estar lejos de Él, eso que llamamos reconciliación,
Porque Él nunca te perdió de vista. Y hoy Él te va a mostrar y te va a dejar saber que en los momentos más difíciles, cuando pensaste que no estaba, Él estaba viendo la tormenta, te estaba viendo a ti, y Él sabía que Él iba a llegar caminando hoy hasta tu situación y te iba a invitar